Cuando mis dos compañeras de cuarto creyeron que yo estaba dormido aquella noche, oí algo que me heló la sangre. Discutían sobre quién se quedaría conmigo. Escuché a Emilia afirmar que le importaba más de lo que yo imaginaba. Mi corazón saltó. Llevaba meses enamorado de ella en secreto, pero no oí las palabras de Raquel, que la acusaba de solo querer mi dinero. No oí la verdad, y esa omisión me convirtió en un idiota. Me llamo Ezequiel. Tenía 21 años, estudiaba administración de empresas y compartía apartamento con dos compañeras, Raquel y Emilia. Raquel era sensata, directa, de esas personas que te dicen la verdad aunque duela. Emilia era diferente, inteligente, magnética, con una sonrisa que me hacía olvidar que ella apenas notaba mi existencia. Yo llevaba meses enamorado de ella en silencio. Lo que Emilia no sabía, o eso creía yo, era que mi familia tenía dinero, mucho dinero. Pero yo nunca lo mencionaba. Prefería que me valoraran por quién era, no por lo que tenía. Aquella noche, cuando oí a Emilia decir que le importaba, pensé que el universo por fin se había alineado. Pero solo había escuchado la mitad de la conversación. La otra mitad cambiaría todo. Nuestro apartamento quedaba en un tercer piso sin ascensor, con ventanas que daban a un patio interior donde nunca daba el sol. 3 habitaciones, una cocina con azulejos amarillos y un salón que siempre olía a café rancio y a las velas aromáticas que Emilia compraba los viernes. Raquel y Emilia eran amigas desde el instituto. Yo aparecí meses después por un anuncio en el tablón de la universidad. A las 3 semanas de mudarme ya había cometido el error de enamorarme de Emilia en secreto. Ella era la chica que entraba a una habitación y sin hacer nada conseguía que todos la miraran. Pelo castaño, ojos verdes y una risa que sonaba como si acabara de inventar la alegría. Yo era el tipo tranquilo, el que arreglaba las persianas rotas y nunca hacía ruido al llegar tarde. Pero cuando Emilia me preguntaba cómo había ido el día, el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Mi familia tenía dinero. Mucho. Mi padre fundó una cadena de hoteles boutique en los años 90 y todo lo que tocaba se convertía en mármol y buenas reseñas. Pero yo crecí viendo cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo aparecían amigos nuevos cada verano que solo querían usar la piscina de la casa de campo. Así que cuando entré a la universidad tomé una decisión: vivir como un estudiante normal, pagar mis gastos con trabajos de medio tiempo y no mencionar jamás lo que había en las cuentas bancarias de mi familia. Solo Raquel lo sabía. Una noche, mi teléfono se quedó encendido sobre la mesa y ella vio una notificación del banco que no supe ocultar a tiempo. Me miró largamente, asintió despacio y dijo: «No te preocupes, de mí no sale». Y de ella nunca salió. Por eso, lo que vino después me dolió el doble. Aquella noche de marzo, llegué al apartamento rendido. Había tenido un examen de contabilidad que me dejó la cabeza hueca. Me duché, cené un plato de pasta fría y me metí en la cama antes de las 11. Me dormí de inmediato. A eso de la 1:30, la sed me despertó. Salí de mi cuarto descalzo, con cuidado. Al llegar al pasillo, vi luz en la cocina y oí voces. Raquel y Emilia hablaban en susurros tensos, pero el silencio de la noche todo lo amplificaba. Me detuve detrás de la puerta entreabierta. La conversación ya estaba avanzada. «Yo lo vi primero», dijo Emilia con una seguridad que nunca le había oído. «Así que voy a quedarme con él». Se me secó la garganta. Raquel respondió algo que al principio no entendí. Habló de dinero, de una herencia, de que Emilia no tenía derecho a hacer eso. Al oír la palabra dinero, creí que discutían por cualquier tontería de la universidad. Pero entonces Emilia volvió a hablar. «No es solo por eso. A mí me importa Ezequiel, de verdad. Lo vi antes que tú, antes que nadie. No voy a dejar que otra persona se aproveche de él». Sentí que el pasillo se inclinaba. «Le importo». Mi cerebro repitió esas palabras como un mantra. No oí lo que Raquel replicó a continuación, no oí cómo la acusaba de haber investigado a mi familia a mis espaldas, de haber encontrado el perfil de mi padre en una revista económica, de haber cambiado su actitud conmigo justo esa semana. Solo me quedé con lo que quería oír. A Emilia le importaba yo. No me moví, no entré. Regresé a mi cuarto con las piernas temblorosas y me tumbé en la cama a oscuras, mirando al techo,
sintiendo que por fin el universo me había puesto en el lugar correcto. No sabía nada. No sabía que la mitad de esa conversación que me perdí cambiaría todo lo que creía saber sobre mis propias decisiones. A la mañana siguiente, Emilia apareció en la cocina con el pelo aún mojado y una sonrisa que no le había visto nunca dirigida a mí. Me preparó el desayuno. Huevos revueltos, aguacate, café recién hecho. Se sentó a mi lado y empezó a hacerme preguntas. Que si mis padres vivían en la ciudad, que a qué se dedicaban exactamente, que si teníamos casa en la playa. Yo contestaba casi sin respirar, aturdido, feliz como un idiota. Raquel entró en la cocina, vio la escena, cogió su taza sin decir nada y salió al balcón. Algo en su manera de cerrar la puerta me dejó una astilla fría dentro del pecho. Pero Emilia me tocó el brazo justo entonces y la astilla se disolvió. Esa semana Emilia planeó un viaje a la costa. Hablaba en plural, pero solo nos incluía a dos. Dijo que tenía una amiga que nos prestaba un apartamento con vistas al mar. Me miró de reojo y añadió, podríamos ver el amanecer juntos, solos. Esa imagen se me clavó en la mente como un clavo dorado. Mientras tanto, Raquel se evaporaba. Llegaba tarde, respondía con monosílabos, dejó de sentarse con nosotros a cenar. Una noche la encontré sola en el salón, mirando la pantalla apagada del televisor. Me senté a su lado y le pregunté si estaba enfadada conmigo. Negó con la cabeza. No es contigo, dijo. Pero no me miró. Raquel, si pasa algo, no pasa nada. Solo, ¿tú eres feliz? La pregunta me pilló a contrapié. Respondí que sí sin pensar. Ella sintió como si hubiera recibido una mala noticia. Se levantó y se fue a su cuarto. Un sábado por la tarde, Raquel me envió un mensaje. Necesito hablar. De verdad, sin Emilia. Quedamos en un banco del parque. El cielo estaba gris y el viento movía las ramas con una urgencia rara. Raquel llegó abrigada, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Se sentó dejando espacio entre los dos, como si ya no supiéramos ser cercanos. Yo noté un nudo en el estómago. Por fin habló, Ezequiel, la otra noche, cuando tú oíste a Emilia diciendo que se quedaba contigo, no oíste todo. Me quedé muy quieto. Las palabras siguientes cayeron como piedras. Ella no hablaba de amor, hablaba de tu dinero. Había investigado a tu familia semanas antes, sabía lo de los hoteles, la casa, las cuentas. Discutió conmigo porque yo le dije que era asqueroso utilizarte así, y ella me respondió que iba a hacerlo igual, que no le importaba mentirte si al final conseguía una vida mejor, que tú eras un billete con piernas. Sentí un vacío en el pecho tan grande que por un segundo creí que me caía al suelo, no podía respirar. Todo lo que había interpretado como cariño era una estrategia. Cada desayuno, cada pregunta, cada sonrisa, era un paso en un plan que yo no había visto. Y Raquel, la única persona que había intentado protegerme, llevaba semanas cargando con la verdad en silencio mientras yo me ahogaba en una mentira con olor a aguacate y café recién hecho. La miré y vi sus lágrimas contenidas. Entendí demasiado tarde. Y entonces supe que nada volvería a ser igual. Me quedé en aquel banco de madera, sintiendo cómo el universo se reordenaba dentro de mi cabeza. Todo tenía sentido y al mismo tiempo nada lo tenía. Las piezas que antes creía inocentes ahora encajaban con una precisión cruel. Raquel, a mi lado, había dejado de llorar. Se había quedado quieta, como si confesarme aquello le hubiera quitado un peso y metido otro más grande. La miré y lo único que atiné a preguntar fue, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque no me ibas a creer, porque estabas flotando, porque la veías desayunar contigo y tocarte el brazo y pensabas que por fin alguien te valoraba, y yo era la amiga amargada que te lo quería estropear. No pude rebatirle, porque era verdad. Me había tragado la mentira más dulce que me habían servido nunca. Y el precio era descubrir que mis sueños de amor correspondido habían sido solo un anzuelo. Eso no es todo, añadió Raquel con la voz más baja aún. Emilia lleva semanas investigando a tu familia. Sabe cuánto factura el grupo hotelero, conoce los nombres de tus tíos, ha mirado fotos de tu casa, todo antes de decirte una sola palabra bonita. La bilis me subió a la garganta. No era solo que me hubiera mentido. Era que me había convertido en un proyecto, en una inversión a largo plazo con retorno asegurado. Las comidas, las preguntas, los planes de viaje,
Eran su particular plan de negocio. Y yo, el accionista imbécil que firmaba sin leer. Esa noche volví al apartamento con el pulso acelerado. Emilia estaba en el salón, descalza, el portátil sobre las piernas, buscando vuelos baratos para el viaje a la costa. Levantó la vista y me sonrió. Y por primera vez vi lo que antes no quería ver. La sonrisa era perfecta, pero no le llegaba a los ojos. Había un cálculo ahí, una frialdad que antes disfrazaba con el rumor de las olas que prometía mostrarme. Me pidió que me sentara a su lado, señaló la pantalla y dijo, «Podemos salir el viernes por la tarde». Total, no tienes clase el lunes. He mirado 3 apartamentos distintos. Este tiene jacuzzi y el desayuno incluido. Nos lo merecemos, ¿no crees? Mejor que un cuchillo. Su entusiasmo falso me abrió el pecho. Me costó respirar. Me quedé de pie, las manos dentro de los bolsillos del pantalón para que no viera cómo me temblaban. Emilia, tenemos que hablar. Ella borró la sonrisa solo un instante. Luego la recuperó con un matiz de confusión ensayada. Cerró el portátil despacio y se incorporó. Suena grave. ¿Pasó algo en la universidad? No. Es sobre lo que oí la otra noche. Parpadeó. La primera fisura en su armadura. Me pidió que aclarara a qué noche me refería y yo se lo dije. Aquella madrugada en que creí escucharla pelear por mí mientras Raquel la acusaba de interesada. Me había tragado la versión romántica. Ahora quería la verdad. Emilia se mordió el labio inferior y bajó la mirada unos segundos. Esperaba que negara todo, que montara un escándalo, que acusara a Raquel de inventar mentiras por celos. Pero no hizo nada de eso. En lugar de defenderse, soltó una media verdad vestida de sinceridad. Sí, al principio, supe lo de tu familia. No voy a mentirte. Lo supe antes de que tú me lo ocultaras. Pero eso no significa que no me importes. Me importas de verdad. Si te hablé del dinero, fue porque no quería que viera otra persona antes y porque pensé que así podrías confiar en mí cuando todo el mundo solo quiere acercarse a tu apellido. Mi apellido, ni siquiera mi nombre. La vomité una carcajada amarga que la hizo retroceder medio paso. Emilia, yo confiaba en ti porque me mirabas como si yo te importara. Ahora sé que mis sentimientos te daban igual. Solo te importaba lo que podías sacar de ellos. Eso no es justo, protestó, y sus ojos se humedecieron de mentira. ¿Sabes la cantidad de chicos que andan detrás de mí y yo te elegí a ti? ¿Sabes lo que me ha costado ignorar a los demás para dedicarme a ti? A mi cuenta bancaria. Querrás decir. Se quedó callada. Fue el silencio más largo de mi vida. Y entonces comprendí que no iba a reconocerlo, que no iba a hundirse ni a pedir perdón. Simplemente iba a intentar darle la vuelta hasta que yo volviera a dudar de mí mismo. No voy a dejar que me hagas esto, dijo finalmente. Llevas meses enamorado de mí. Eso no lo ha inventado nadie. Solo tienes miedo porque no confías en que alguien pueda quererte sin pedir nada a cambio. Y Raquel te está envenenando. Esa acusación fue la gota que colmó el vaso. Me incorporé. La señalé con un dedo sin violencia, pero con una firmeza que nunca antes me había salido. A Raquel no la vuelvas a nombrar delante de mí. Ella fue la única que me dijo la verdad mientras tú me servías café con leche y me sacabas billetes del bolsillo sin que yo me diera cuenta. Emilia abrió la boca, pero la cerró. Por primera vez la vi sin argumento. Sin embargo, su orgullo no le permitió rendirse. En lugar de aceptar el final de la función, se levantó, recogió su portátil y su bolso y anunció que se iba aquella misma noche a la costa. Sola, que necesitaba pensar y que cuando volviera yo me habría arrepentido. Esa fue su última maniobra, hacerme creer que yo era el que se equivocaba. Se fue dando un portazo que resonó en el pasillo como un trueno, y yo me quedé en mitad del salón, rodeado de sus velas aromáticas, con los oídos zumbándome y la certeza de que por fin veía con claridad. Raquel apareció en la puerta de su cuarto, pálida, envuelta en una manta fina. Me miró sin decir nada. No hizo falta. Nos sentamos en la cocina, encendimos la luz amarilla y nos quedamos frente a frente como dos náufragos que comparten la misma tabla. Esa noche no dormimos. Planeamos la mudanza. Hablamos de buscar un nuevo sitio, lejos de aquel piso cargado de engaños, donde pudiéramos empezar sin fantasmas. A la mañana siguiente, Emilia ya había subido una foto a sus redes sociales. Un paisaje de carretera con la frase,
A veces hay que alejarse para que te valoren. Yo no sentí nostalgia, sentí asco, pero lo peor no había llegado. Porque una semana más tarde, cuando Emilia regresó del viaje, no volvió sola. Volvió con una versión de la historia en la que yo era el monstruo. Me enteré por un compañero de clase. Emilia había contado en el campus que yo la había echado de casa porque se negó a acostarse conmigo, que Raquel y yo éramos amantes y la habíamos humillado, que mi dinero nos daba impunidad. La mentira corrió como pólvora mojada al principio, pero pronto encontró oídos dispuestos a aprender. En los pasillos empezaron las miradas. Los grupos de WhatsApp ardían con pantallazos y audios. Mi nombre, nuestro nombre, se convirtió en carnaza de cafetería. Raquel lo encajó con una entereza que yo no sabía que tuviera. Lloró una tarde entera, pero luego se secó los ojos y dijo, no vamos a escondernos. Vamos a contar la verdad. Y eso hicimos. Paso a paso, persona a persona, fuimos mostrando las pruebas. Saqué los mensajes donde Emilia hablaba de mis padres con un interés clínico. Raquel recuperó audios donde Emilia se jactaba de haberme conquistado antes de que otra chica se me acercara. Mostramos la cronología. Y la torre de naipes empezó a tambalearse. Pero la guerra no había terminado. Emilia, acorralada, hizo lo que hacen las personas que no soportan ser descubiertas. Se presentó una tarde en la puerta de nuestro nuevo apartamento, el que aún estábamos terminando de pintar, y plantó allí delante una escena. Gritó, lloró, nos acusó de difamarla, de arruinar su reputación. Dijo que si seguíamos hablando, nos demandaría. Fue el momento en que entendí que la única manera de cerrar aquello era enfrentarla delante de todos, sin miedo, sin medias tintas. Ese enfrentamiento estaba a punto de definir el resto de nuestra historia. La amenaza de Emilia no se quedó en palabras. A los 2 días recibí una carta certificada de un bufete de abogados, una denuncia por difamación, daños morales y algo que llamaban intromisión ilegítima en el derecho al honor. Ponía que debía retractarme públicamente, borrar cualquier mensaje donde mencionara su nombre y pagar una indemnización de 15.000 euros. Me temblaron las manos al leerlo. Raquel, a mi lado, tomó la carta y la leyó en silencio. Luego la dejó sobre la mesa y dijo, es un farol. Sabe que si esto llega a un juzgado, las pruebas la van a destruir. Pero la duda ya había hecho su trabajo. Por una noche volví a ser el chico asustado, que prefería callarse para no molestar. A la mañana siguiente, Raquel me encontró en la cocina con los ojos enrojecidos y el móvil en la mano, a punto de escribir una disculpa pública. Me lo quitó. Literalmente me arrebató el teléfono y lo puso boca abajo sobre la encimera. No vas a pedir perdón, por decir la verdad. No vas a darle ese poder. Tú no hiciste nada malo. Pero si me denuncia, que denuncie. Nosotros tenemos sus mensajes, sus audios, las fechas, los testigos. Y sobre todo, tenemos esto. Sacó de su bolso un sobre que yo no había visto antes. Dentro había un pendrive diminuto, negro, con una etiqueta escrita a mano. Emilia, seguro de vida. Raquel me explicó que, semanas antes de la gran pelea, había grabado una conversación en la que Emilia admitía sin tapujos que me veía como la salida fácil. No fue intencionado al principio. Raquel estaba revisando apuntes con el micrófono abierto y Emilia entró en su cuarto sin llamar, creyendo que yo no estaba en casa. Lo que soltó allí, sin saber que el ordenador grababa, fue dinamita pura. Dije que no me importaba que Ezequiel fuera un soso. Se oía la voz de Emilia en la grabación. Total, en 2 años me caso, me divorcio y me llevo la mitad. Es triste, pero es legal. La mitad. Esa palabra me cayó como un bloque de hielo. No era solo que quisiera aprovecharse un tiempo. Era que ya tenía calculada la salida. Raquel detuvo el audio y me miró. Ahora entiendes por qué lloraba. Porque veía cómo te metías en la boca del lobo con una sonrisa de enamorado. Y yo no podía pararlo. Ese audio lo cambió todo, ya no era mi palabra contra la suya. Era su propia voz, su propia codicia, grabada sin que ella lo supiera. Esa noche dormí 3 horas. Pero me desperté con una certeza. Emilia no iba a parar hasta destruirnos a los dos. Y la única opción era enfrentarla en un terreno donde no pudiera manipular la narrativa. Raquel y yo tomamos una decisión arriesgada.
organizar una reunión abierta en el salón de actos de la facultad. Pedimos permiso a la universidad, argumentando que era para mediación de conflictos estudiantiles. No dijimos que íbamos a poner los audios delante de 100 personas. El decano, un hombre de cejas pobladas y poca paciencia para el drama, accedió con la condición de que hubiera un moderador. Pusimos fecha, el viernes siguiente, a las 5 de la tarde. Emilia se enteró, naturalmente, y trató de boicotearlo. Dijo que era una encerrona, que la estábamos acosando, que todo era mentira. Pero el rumor ya era imparable. El campus entero sabía que algo grande iba a pasar. Los grupos de WhatsApp echaban humo. Hubo quien apostó por Emilia, hubo quien nos apoyó a nosotros, y hubo quien simplemente quería palomitas. Llegó el viernes, el salón de actos se llenó hasta la bandera, sillas ocupadas, pasillos atestados, estudiantes sentados en el suelo. El moderador era un profesor de ética que no sabía dónde se metía. Emilia llegó tarde, acompañada de 2 amigas y con un abrigo largo que le daba un aire de víctima calculada. Raquel y yo estábamos ya en el estrado. Recuerdo el silencio denso, el calor de los focos, el crujido de la madera bajo mis pies. El profesor abrió la sesión y me dio la palabra. No leí ningún discurso. Me levanté, conecté el pendrive al portátil del aula y puse el audio delante de todos. La voz de Emilia llenó la sala como un veneno transparente. No me importa que Ezequiel sea un soso. Total, en 2 años me caso, me divorcio y me llevo la mitad. La sala contuvo la respiración. Vi caras de asombro, de repulsión, de incredulidad. Vi a sus amigas apartarse lentamente de ella, y vi a Emilia, pálida como la cal, apretando los puños sobre el regazo. Cuando el audio terminó, se hizo un silencio de tumba. «Eso lo ha manipulado», gritó ella. «Es un montaje. Raquel me odia, siempre me ha odiado». «¿Manipulado?», respondió Raquel, con una calma que helaba la sangre. «Entonces explícales a todos por qué tienes en tu historial de búsquedas Fortuna Hotelera Familia Ezequiel desde 2 semanas antes de empezar a hacerle el desayuno». Levantó su propio teléfono y mostró una captura de pantalla conseguido semanas atrás, cuando Emilia dejó el portátil abierto en el salón. La imagen se proyectó en la pantalla grande. El historial no mentía. Las fechas coincidían. Las pruebas se acumulaban como capas de una cebolla podrida. La sala estalló en murmullos. Emilia miró a su alrededor y por primera vez vi miedo auténtico en sus ojos. Ya no era la chica que controlaba la narrativa. Era una cazadora casada. Se levantó, intentó decir algo, pero un abucheo la interrumpió. No fueron todos, pero sí los suficientes. El profesor de ética pidió silencio, pero la reunión ya se había convertido en un juicio popular. Emilia salió del salón entre lágrimas, escoltada por sus 2 amigas, mientras algunos la señalaban y otros grababan con el móvil. Esa noche, la historia se hizo viral en el campus. Y no solo en el campus. Una cuenta anónima subió el audio y las capturas a una red social. Y en cuestión de horas miles de personas lo habían visto. Los medios locales llamaron a la universidad. La noticia llegó a mis padres, que me llamaron a las 2 de la mañana. Mi madre lloraba. Mi padre, en cambio, estaba furioso, no con Emilia, sino conmigo. «¿Por qué no nos lo contaste?», me gritó. «¿Por qué dejaste que esa chica te usara como un cajero automático? Te podríamos haber ayudado». Colgué sin responder, porque la respuesta me avergonzaba. No les dije porque quería que alguien me quisiera sin que mi apellido pesara más que mi persona, y al final, resultó que ni siquiera yo estaba seguro de valer algo sin ese apellido. Lo que vino después fue un terremoto silencioso. Emilia se dio de baja de la universidad 2 semanas más tarde. Nadie supo si fue voluntario o forzado. Su expediente quedó manchado. Las amigas que la defendían desaparecieron. El bufete de abogados retiró la denuncia sin dar explicaciones. Y Raquel y yo nos quedamos solos en el epicentro de la explosión, rodeados de escombros, intentando reconstruir algo que ni siquiera sabíamos que estaba roto. Fue entonces cuando ocurrió lo que no esperaba. Una noche de sábado, cenando en el nuevo apartamento, Raquel dejó el tenedor sobre la mesa y dijo: «Tengo que confesarte algo». Me tensé. Después de todo lo vivido, cualquier confesión me parecía un nuevo abismo. Pero lo que soltó no era una bomba. Era una llave.
Cuando me dijiste que estabas enamorado de Emilia, sentí algo raro, algo que no me gustó. Y no era solo porque supiera que ella era una mentirosa. Era porque dudó, se mordió el labio, porque me importabas de una forma que no era solo amistad. La miré. Las palabras se me atascaron en la garganta. No era posible. Raquel, la chica que siempre estuvo ahí, la que me dijo la verdad aunque me doliera, la que me defendió cuando nadie lo hacía, sentía algo por mí. Y yo había estado tan ciego con Emilia que no vi lo que tenía delante. ¿Desde cuándo? Atiné a preguntar. Desde siempre. Pero no quería ser la amiga que se aprovecha del drama para meter cabeza. Ahora ya lo sabes. No espero nada. Solo quería ser honesta. Esa honestidad me desarmó. Me levanté, di la vuelta a la mesa y la abracé. No fue un abrazo de amantes, fue el abrazo de dos personas que habían sobrevivido al mismo naufragio. Pero en ese abrazo sentí algo que no había sentido con Emilia ni en los mejores momentos. Paz. Una paz que no pedía disculpas por existir. Los meses siguientes fueron raros y maravillosos. Decidimos tomárnoslo con calma. Nada de prisas, nada de etiquetas. Primero fuimos compañeros de piso que sabían demasiado el uno del otro. Luego, amigos que se cogían de la mano al cruzar la calle. Luego, dos personas que se besaron una noche de tormenta, mientras la lluvia repicaba contra el cristal y supieron que aquello ya no tenía marcha atrás. Cuando llegó la graduación, Emilia era solo un recuerdo incómodo, una cicatriz que ya no dolía. Mis padres conocieron a Raquel en la ceremonia. Mi madre la abrazó. Mi padre, que nunca daba el brazo a torcer, le estrechó la mano y dijo, «Has cuidado bien de mi hijo». Raquel se emocionó. Yo también. Una semana después metimos nuestras cosas en una furgoneta alquilada y pusimos rumbo a Denver. Habíamos solicitado un máster conjunto, un programa de 2 años que nos permitía empezar de cero en otro país. Era la primera vez que tomaba una decisión importante, sin pensar en lo que otros esperaban de mí, y se sentía bien, muy bien. Denver nos recibió con un viento seco que olía a pino y a tierra nueva. El apartamento que alquilamos quedaba en un barrio, tranquilo al sur de la ciudad, un segundo piso con suelo de madera que crujía, y una ventana que daba a las montañas rocosas. Por las mañanas, mientras preparaba café, veía las cumbres nevadas recortadas contra un cielo tan azul que parecía pintado. Raquel salía al balcón con la taza humeante y decía lo mismo cada día. Aquí el aire sabe distinto. Y era verdad, no solo el aire, todo sabía distinto. Por primera vez, no teníamos que vigilar lo que decíamos ni medir las consecuencias de cada palabra. Habíamos cruzado un océano y medio continente para dejar atrás las mentiras, pero sobre todo para saber si lo nuestro era real o solo una reacción a la tormenta. Las primeras semanas fueron duras. El máster exigía más horas de las que teníamos. Yo estudiaba finanzas. Raquel, psicología social. Volvíamos a casa agotados, con la mochila cargada de lecturas y la cabeza a punto de estallar. Pero había algo en esa rutina que me anclaba. Cocinar juntos después de clase, repasar apuntes en la mesa del comedor, salir a caminar sin rumbo por calles que olían a pan recién hecho. Pequeñas cosas que con Emilia habrían sido un decorado, con Raquel eran una vida. Una noche, mientras cenábamos pasta con tomate, Raquel soltó una carcajada de la nada. La miré sin entender. Estaba pensando en la cara que pusiste cuando puse el audio en el salón de actos, dijo entre risas. Parecías un vaquero a punto de desenfundar. Estaba aterrorizado, pues no se notaba. Te vi sacar el pendrive y supe que ya nada nos paraba. Esa frase me acompañó durante semanas. Ya nada nos paraba. Tenía razón. Pero aún quedaba un fantasma por resolver, el fantasma de mi propia credulidad. A veces, de madrugada me despertaba sobresaltado y volvía a oír la voz de Emilia diciendo, «Me importas», como si fuera verdad. Raquel se daba cuenta sin que yo dijera nada. Me buscaba en la oscuridad y apoyaba una mano sobre mi pecho. «Estamos en Denver», murmuraba. «Ella ya no está. Respira». Y yo respiraba. Pero el pasado no se desvanece solo porque cambies de código postal. 6 meses después de nuestra llegada, mientras revisaba el correo electrónico de la universidad, apareció un nombre que no esperaba volver a ver. Emilia Suárez. El asunto decía, «Necesito cerrar esto». Mi primer impulso fue borrarlo, pero algo me detuvo.
Le enseñé el mensaje a Raquel y su expresión se endureció un instante. Luego asintió, ábrelo, pero léelo conmigo. Lo leímos juntos, sentados en el sofá, con la luz de la tarde entrando por la ventana. Emilia pedía perdón. Decía que había cambiado, que entendía el daño que causó, que quería disculparse en persona porque sólo así podría cerrar el capítulo. Y luego, en el penúltimo párrafo, aparecía la frase que lo cambiaba todo. Te pido que no tomes represalias legales contra mí. Ya perdí la beca y me están investigando por otro caso parecido. No puedo permitirme un juicio. Raquel y yo cruzamos una mirada. No era un perdón, era un escudo. Otra manipulación disfrazada de sinceridad. Buscaba que sintiéramos lástima para cubrirse las espaldas, y casi funciona. Durante 2 días no hablé de otra cosa, pero esta vez no me paralicé. Esta vez usé la verdad como brújula. Le respondí con un único párrafo. No voy a denunciarte, no porque te perdone, sino porque tu castigo es despertar cada día sabiendo quién eres. No vuelvas a escribirme. Raquel me abrazó sin palabras. Esa noche pedimos pizza, vimos una película mala y nos reímos hasta quedarnos dormidos en el sofá. Fue una victoria silenciosa, de las que no se anuncian, pero se sienten. Poco a poco, Denver dejó de ser un refugio y se convirtió en un hogar. Aprendí a esquiar, aunque nunca superé la parte de caerme. Raquel descubrió una pasión por la jardinería y llenó el balcón de macetas con hierbas aromáticas que usaba para cocinar. Nos hicimos amigos de una pareja de Colorado que nos enseñó a diferenciar un pino ponderosa de un abeto. Cosas sencillas. Cosas que antes habrían sido imposibles porque mi vida estaba en pausa, esperando que alguien me viera sin juzgarme. Una mañana, mientras paseábamos por un sendero cerca de Red Rocks, Raquel me cogió de la mano y dijo, ¿sabes lo que más me gusta de nosotros? Dime, que nunca tuvimos que fingir. Me paré en seco. Esa frase atravesó todas las capas de mi memoria. Con Emilia, todo había sido una representación. Los desayunos, las sonrisas, el viaje a la costa que nunca hicimos. Con Raquel, el amor no necesitaba decorado. Era tostadas quemadas un domingo cualquiera, una discusión sobre quién dejaba la leche fuera de la nevera, un abrazo tras una pesadilla. Era real. Y lo real no necesita filtros. Cuando llegó la ceremonia de graduación, 1 año y medio después de haber salido de España, nuestros padres volaron desde Madrid. Mi padre, que nunca se daba por vencido en nada, me estrechó la mano con fuerza y dijo, estoy orgulloso de ti, no por el título, por cómo has manejado todo. Mi madre lloró al ver a Raquel con la beca roja de honor. La abrazó y le susurró algo que no oí, pero que hizo a Raquel sonrojarse. Supuse que era una bienvenida oficial a la familia. La noche de la graduación paseamos por el centro de Denver. Las luces del Teatro Paramount reflejaban en el pavimento mojado. Acabábamos de firmar el contrato de alquiler de un pequeño estudio en un barrio cercano, donde Raquel abriría una consulta de terapia, y yo empezaría a trabajar en una firma de inversiones responsable. Nada de hoteles de lujo ni apellidos que impresionaran. Algo nuestro, construido desde cero. En ese paseo, Raquel me pidió que mirara hacia atrás, literalmente. Me giré y vi la calle vacía, los semáforos parpadeando en ámbar, algún coche perdido. Ahí atrás quedó Emilia, dijo. Y también quedó el chico que se creía indigno de amor si no mediaba una fortuna. Ese chico ya no existe. Le besé la frente. Sentí que tenía razón. Emilia ya no era una amenaza ni un recuerdo doloroso. Era una anécdota. Una historia increíble que contaríamos años después, cuando alguien preguntara cómo nos conocimos de verdad, porque la verdad era más retorcida que cualquier ficción, pero también más hermosa. 1 año después, la rutina se había asentado como un río que encuentra su cauce. Los fines de semana salíamos a caminar por el jardín botánico o visitábamos mercados de agricultores. Habíamos adoptado un gato callejero que apareció una noche bajo nuestro coche y que tenía la costumbre de dormir sobre los apuntes de Raquel. Lo llamamos Faro, porque nos guió hasta casa sin que se lo pidiéramos. Aprendimos a comunicarnos sin secretos. Cada semana nos sentábamos en el balcón, con Faro ronroneando entre los dos, y nos contábamos una cosa que hubiéramos temido decir en el pasado. Pequeñas inseguridades, miedos absurdos, recuerdos que dolían.
Aquello era una gimnasia del alma. Al principio costaba, luego se volvió adictivo. Y entonces ocurrió la última sorpresa, la que ni Raquel ni yo esperábamos. Una mañana de octubre, mi teléfono vibró con un número desconocido de Denver. Contesté por costumbre profesional. Al otro lado, una voz femenina, temblorosa, preguntó por Ezequiel Reyes. Soy yo, dije. Soy Carolina Bermejo. No me conoces, pero hace 2 años Emilia Suárez me hizo lo mismo que a ti. Me senté en la cama. Raquel se incorporó de inmediato. Carolina me contó su historia. Estudiante de ingeniería becada, hija de padres agricultores que no llegaban a fin de mes. Emilia se le acercó en una biblioteca, se hizo su amiga, luego intentó acceder a sus ahorros y a una pequeña herencia de su abuela. La descubrió a tiempo, pero cuando intentó denunciarla en redes, Emilia la amenazó con la misma estrategia legal que usó conmigo. Carolina se había quedado sola, con miedo. Encontré tu historia en un hilo antiguo de la universidad, dijo. Quería saber cómo lo superaste. Respiré hondo. Miré a Raquel, que asintió sin dudar. Le conté todo a Carolina. No edulcoré nada. Le hablé de la noche en el pasillo, del desayuno falso, del audio, del salón de actos, de la carta del bufete, y le dije, no se supera olvidando, se supera contando la verdad hasta que la mentira se queda sin aire. Carolina se echó a llorar al otro lado de la línea. Quedamos en vernos. Una semana después, Raquel y yo nos sentamos con ella en una cafetería del centro. Carolina era menuda, de ojos grandes y una cicatriz fina sobre la ceja. Tenía 20 años y la misma expresión derrotada que yo había visto en el espejo 2 años atrás. Raquel le cogió la mano. No tienes que enfrentarte sola. Nosotros te creemos. Esa tarde Carolina tomó una decisión con nuestra asesoría. Presentó una denuncia formal ante la policía local y contactó con un colectivo de apoyo a víctimas de estafas emocionales. La noticia se expandió discretamente, pero suficiente para que una periodista local investigara el patrón. Descubrieron que Emilia había repetido el esquema al menos 4 veces en 2 países distintos. La universidad donde cursaba un posgrado la expulsó, perdió el visado y tuvo que regresar a España, donde le esperaban causas judiciales pendientes. Cuando leímos la noticia en un diario digital, Raquel dejó caer el teléfono sobre la mesa y me miró con una sonrisa triste. Se acabó. Ahora sí, sí, respondí. Ahora sí. Esa noche, mientras Faro ronroneaba en el sofá y el olor de las hierbas del balcón se mezclaba con el café, comprendí algo esencial. La historia no había terminado con el enfrentamiento en el salón de actos, ni con la huida a Denver, ni siquiera con la caída definitiva de Emilia. La historia terminaba cada mañana que elegía a Raquel, sin necesidad de esconderme. Terminaba cada vez que hablábamos sin miedo a que las palabras se volvieran armas. Terminaba en lo cotidiano, en lo auténtico. Y sobre todo, terminaba con la certeza de que yo había elegido la verdad sobre la ilusión. No porque me engañaran, sino porque cuando la verdad se presentó con el rostro de Raquel, supe reconocerla. La historia de Ezequiel y Raquel no es solo una historia de engaño. Es la historia de cuántas veces interpretamos lo que queremos oír y no lo que realmente nos están diciendo. Una madrugada, un pasillo oscuro y media conversación bastaron para que Ezequiel se lanzara a los brazos de una persona que nunca lo valoró. Y lo más inquietante es que cualquiera de nosotros pudo haber sido él. Porque el deseo de ser amados nos vuelve sordos a las advertencias y ciegos a las grietas de quienes nos mienten. Emilia no era una criminal de película. Era una estudiante brillante, simpática, con un talento frío para detectar las necesidades afectivas de los demás y convertirlas en ganancias. Supo que Ezequiel escondía un vacío de reconocimiento y lo llenó con la mentira exacta que él necesitaba oír. Esa es la trampa más peligrosa, la que se disfraza de respuesta a nuestras plegarias. Y cuando despertamos del sueño, el golpe no solo es financiero, es anímico. Raquel, en cambio, fue la presencia constante que no pedía aplausos. Supo guardar el secreto del dinero de su amigo cuando pudo haberlo usado. Supo esperar. Supo decir la verdad aunque doliera. Pero quizá lo más valioso es que, cuando ya no quedaban máscaras, no se aprovechó del naufragio para ocupar un lugar que no le correspondía.
Construyó su propio espacio, con honestidad, y dejó que el amor llegara sin forzarlo. Esa diferencia entre querer poseer y querer acompañar lo cambió todo. La pregunta que nos deja esta historia es incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas Emilias hemos dejado entrar en nuestras vidas sin revisar las cerraduras? ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz de una Raquel que intentaba advertirnos porque la verdad nos parecía menos brillante que la mentira? Y sobre todo, ¿somos capaces de distinguir a quien nos quiere por lo que tenemos de quien nos quiere por lo que somos, incluso cuando nosotros mismos no lo tenemos claro? Quizá la respuesta no esté en blindarse contra el mundo, sino en aprender a escuchar mejor, en prestar atención a las segundas frases, a los silencios, a las personas que no se anuncian con fuegos artificiales, pero que se quedan cuando los demás se marchan. Ezequiel tardó meses en entender algo que ahora le parece obvio, que el amor sin honestidad es solo un contrato, y que el respeto, cuando es mutuo, vale más que todas las fortunas que Emilia pudiera soñar. Si alguna vez escuchaste una conversación ajena y sacaste conclusiones equivocadas, cuéntalo. Si alguien te hizo sentir que valías menos de lo que eres, y luego otra persona te recordó lo que realmente merecías, compártelo. Estas historias, aunque parezcan ajenas, son las que nos enseñan a no tropezar dos veces con la misma piedra. Deja tu like si esta historia te hizo pensar. Suscríbete para no perderte las próximas y dime en los comentarios, ¿alguna vez te enamoraste de una ilusión? Yo leeré cada historia. Gracias por acompañarme hasta el final.